5 minutos. Bueno, fue canciller, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue secretario de Agricultura en el gobierno de Menem. Allí estaba el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Felipe Solá, ingeniero Felipe Solá. Eduardo Serenellini. Felipe, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Digo, está bien, ¿no? Porque es así, hoy cargo no, por ahora no, Felipe. No, desde que salí de septiembre del 21 del gobierno, no. Ya tengo edad de jubilado, tengo 73. Mira, pasa el tiempo, pasa. Pero el golf sigue, ¿no? Sí. No. ¿No? No. Mira. No sé si yo lo abandoné a él o él me abandonó a mí. ¿Cómo? No, porque en un momento dado tuve un problema de cintura. Ajá. Y bueno, y además empecé a hacer política justamente con Sergio Massa en el año 13. Ajá. Y ahí los tiempos no se puede servir a dos patrones. Es cierto, requiere mucho, ¿no? Tiempo. ¿Y cómo te voy a tutear, Felipe? Sí. ¿Cómo ves el país hoy? ¿Cómo lo ves, esta Argentina? Bueno, Argentina desde el punto de vista está muy ligado todo, pero desde el punto de vista de su poder, de sus reservas, etcétera, está mal herida, ¿no es cierto? Estamos en un momento de muy bajas reservas, se combinaron una cantidad de factores y tenemos que seguir discutiendo hacia afuera algo que impacta mucho hacia adentro, que es cómo pagar los vencimientos y cómo mantener el Banco Central los dólares que tiene y tratar de incrementarlos. Y de eso se trata. ¿Por qué? Porque está todo ligado. El cepo para retener los dólares, más la brecha que se produce porque la gente busca dólares y entonces hay una diferencia muy grande con el blue. Al mismo tiempo, esa brecha está ligada a la generación de inflación, sobre todo de una inflación que ya adquiere características culturales, ¿no es cierto? Por si acaso subo. Sobre todo el que puede ponerle un precio a su stock, que es la mayoría de la gente. Y en muchos casos se opera como con un público que es mercado cautivo. Digamos, si uno tiene que comprar alimentos y vive en el conurbano, en algún lugar un poco apartado, está obligado a ir a 2, 3 comercios como mucho, pero no puede ir a más. Entonces es mercado cautivo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los servicios. Pero ¿cómo hace pienso en el almacenero de ese lugar, ¿no? Del Gran Buenos Aires, etcétera? Compra un mayorista y el mayorista le pone el precio. El tipo tiene, claro, el tipo tiene un camioncito, una pick-up, lo que sea, y va y se nutre de un mayorista y después le hace sentir, no es el único el tipo que impresiona, por favor, ¿no? Además no hay que meter a todos en la bolsa, pero normalmente le hace sentir al vecino, el comercio de proximidad, como se dice, le hace sentir su capacidad de subir más los precios. Ahora, eso no quiere decir que el mayorista no lo suba, ¿no? No vamos a acusar a una sola labor de la cadena. Lo que digo es que mientras existan esta debilidad de reservas, el cepo, el dólar paralelo, etcétera, y esté todo el día en discusión la capacidad o no de Argentina para poder pagar una deuda que no contrajo este gobierno, ahí está Sergio Massa peleando, mientras hace la campaña, peleando por pagarle al fondo. Ya le pagamos una cuota de 3.000 y pico millones, ahora vamos por una de 900 y pico a fines de agosto, y la verdad es que eso ocurre por una deuda que no tomó. El tema es que Macri, ¿no? Mientras tanto se necesita, porque se sigue utilizando dinero, no hay préstamos, no hay, se emite. Y ahí aparece la porción de la biblioteca que dice, bueno, inflación por emisión, no solo lo que tiene que ver con la economía del día a día. Sí, pero la emisión también, Eduardo, hay que ver todas las caras. La emisión también se absorbe vía deuda del Banco Central, es decir, se emiten bonos. La gente compra bonos y eso esteriliza muchísima plata. Esteriliza plata para no comprar, que no haya tanta plata para comprar dólares, y esteriliza plata para que no haya tanta plata para pagar cualquier precio, ¿no es cierto? Que no haya tanto billete. Es decir, es un mecanismo paralelo al que yo estaba describiendo. Igual a mí me parece que esta Argentina herida necesita una
una continuidad en la negociación capaz, mientras de alguien que pueda, de un equipo y un gobierno que pueda defender lo nuestro, así que pueda defender la industria, que pueda defender los puestos de trabajo, que pueda atender como pueda el salario real. Esta medida de liberar a 1 millón de trabajadores del mínimo no imponible me parece muy importante, un aumento de salario concreto, ¿no es cierto? Bueno, era algo obvio porque la inflación te llevó a correr también ese piso, ¿no? Había que hacerlo. Pero lo bajaron más que proporcionalmente. Eso es interesante. ¿Y qué me parece a mí? Que ninguna política de shock de esta Argentina no va, hay que cambiarla, para poner frase entre comillas, Eduardo. Hay que voltear tal edificio porque ahí está salud y acción social, desarrollo social, hay que quemar al Banco Central, hay que meter orden a cualquier costo. No, orden sí, sin orden no hay nada, sin orden no hay sociedad, pero el orden tiene que ser justo. Es decir, no tiene que ser el orden por miedo, tiene que ser el orden por hacer valer la justicia. O sea, un desorden sentimos hoy, hay un desorden en Argentina. No, por distintos factores, pero desorden hay. Muchos problemas que afectan a la gente y que generan un estado de ánimo diferente. Y eso es propenso a que tengamos problemas, pero no hay... Argentina es un país, comparado con otros países, un país con mucho más orden social en la calle, que incluso los cortes y los problemas que tenemos son mucho más ordenados que lo que pueden ocurrir en otros países, ¿no? Yo conozco mucho América Latina y viajo por Centroamérica por un trabajo que tengo, y la verdad es que es muy distinto, ¿no? Bueno, ya que ves en los países de la región, qué bien que están en cuanto a inflación, ¿no? Brasil, Paraguay, etcétera, están con Bolivia, un nivel de inflación que me encantaría, nos encantaría a todos, creo que a vos también, tener. ¿No? Sí, ellos se inquietan muchísimo por inflaciones muchísimo más bajas, ¿no es cierto? Brasil llega al 15% y la gente está indignada. Anual. Eso no quiere decir... Anual. Claro, claro. Ello no quiere decir que Brasil esté bien. Brasil ha aumentado muchísimo su número de pobres, etcétera. Tuvo un retroceso muy grande con Bolsonaro. Ahora, la verdad es que lo que tiene Argentina, en general, es un sistema social mucho más organizado y de mucho mayor cobertura en todos sentidos que esos países. ¿Y cómo se ordena esta situación social? Porque con plata ya no puedo, ya está, ya más planes. Bueno, a nosotros nos falta... No, yo no creo que los planes sean... que haya que aumentar los planes, etcétera, no. Lo que a mí me parece que se ordena es con alguien que tenga la capacidad de ir a firmeza a la vez. Firmeza y capacidad de negociación, para que en la sociedad no se vea tan alterada. No se arregla con shocks. Cuando a mí me hablan de shock, imagino inmediatamente una nueva capa de pobres. Cuando el Fondo Monetario pide que haya un solo tipo de cambio de 500 pesos, va a dar lo mismo entonces un tipo que importa un auto Porsche que alguien que importa una pieza fundamental o que importa un alimento fundamental, digamos, va a ser lo mismo $1 para traer una vacuna o traer un medicamento que $1 para... Pero así funciona el mundo, Felipe, vos lo conoces bien, no hace falta tener tantos dólares. No, sí hace falta, Eduardo, porque está relacionado con la gran heterogeneidad que tenemos nosotros, y además está relacionado con no devaluar en general, porque una devaluación en general sería, vos no viviste los días, porque yo soy más viejo y sí, sería devastadora. Entonces lo que hace el equipo económico es manejarse, bueno, le voy a dar $1 al campo, voy a mantener esto, voy a mejorar aquello, pero mantiene una barrera para que el central tenga dólares. Si el central no tiene dólares, se acabó la economía. Ahora con los 340 pesos a las economías regionales y al maíz, sobre todo, maíz, sorgo, girasol, vamos a tener una liquidación importante. En este momento hay una liquidación importante de maíz, quedan 11 millones de toneladas de maíz por liquidar. Bueno, vos conoces bien el sector. Vamos a tener 2.000 millones, 3.000 millones que entran por eso. A su vez no estamos pagando deuda con dólares. Hemos pagado con yuanes y ahora vamos a pagar con derechos especiales de giro. Es decir, podemos no tocar los dólares. Sí, pero eso hay que pagarlo también, nadie te lo regala. Hay que pagarlo, pero cuando a vos te dejan en una situación así de angustia, al central le faltan 15.000 millones de dólares, Eduardo, de la sequía. 15.000. Nunca el cambio climático nos había pegado en el bolsillo de esta manera. Cuando escuchaste el otro día hace muchos años, nunca en mi vida vi una sequía, no llovió más de 10, 15 milímetros, vivo en el campo, vivo en General Rodríguez,
No llovieron más de 15 entre mayo y mayo. Mayo del 22, mayo del 23. Contame, cuando escuchaste, seguramente lo escuchaste a Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿coincidís con él, lo que ha dicho? No coincido con él. Creo que hay un discurso que es una receta. He abierto 8 veces la rural. Creo que hay un discurso que es una receta que es mucho más ideológica que realista. Creo que debería informar que cuando hay hubo una soja de 300 pesos por un tiempo, de 300 pesos el dólar, ¿no? Un dólar a 300 pesos para el sector agropecuario, ese dólar no está igual para el sector industrial, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno reconoce que necesita que liquiden y que pueden liquidar. Todavía quedan un poco menos de 10 millones de toneladas de soja y no se liquidan. Entonces, que digamos toda la verdad. Se dijo que las economías regionales del 1 de septiembre, ninguna economía regional que le debe interesar a la ciudad rural va a tener retenciones. Las que tienen 5, más o menos, y van a quedar en 0. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo con el discurso ideológico, con la receta ideológica que se suele escuchar en la rural. Qué difícil lograr consenso, una mesa de trabajo, es decir, salimos juntos de esta situación, porque escucho a unos y a otros, te escucho a vos y escucho también a quienes están en la oposición. Va a ser muy difícil lograr, si es que en algún momento se logra. No, yo no creo eso. A ver. Yo creo que hay que tener una capacidad de arbitrar, que sea una combinación de firmeza y capacidad de negociar, cintura, tolerancia, etcétera, mucho respeto por el otro. Esas condiciones están mucho más presentes en Sergio Massa que en sus rivales, mucho más presentes. Jamás lo he visto a Sergio Massa faltar el respeto a alguien que tiene enfrente. Jamás lo he visto a Sergio Massa tener actitud de ese tipo. Sergio Massa es moderado en las formas y es muy objetivo, muy Bueno, ayer lo sacaron de eje en Córdoba cuando lo entrevistó un grupo de periodistas. Dice, bueno, con un micrófono, medio lo sacaron de eje por el tema inflación, por el tema dólar, etcétera, situación no cómoda. Ayer. Bueno, puede ocurrir, un tipo en campaña enfrenta, no sé, 10 veces por día micrófono, periodistas, etcétera, y tiene un nivel de intensidad para cualquier candidato, una campaña infernal, ¿no es cierto? La he hecho muchas veces, desde tempranito hasta con una radio hasta la última hora de la noche, y ministro de Economía al mismo tiempo. Uno está volando, yendo de un lado a otro, hablando, tomando un micrófono, etcétera. Entonces, digamos, no vi lo de ayer, Eduardo, pero Massa es un tipo que tiene templanza. Yo lo recuerdo cuando, siendo él presidente de la Cámara de Diputados, armó 10 puntos, dice, vamos a armar una mesa, vamos a discutir estos 10 puntos, un plan de gobierno prácticamente, era presidente de la Cámara de Diputados, convocó, pero nadie se sentó a la mesa, Felipe. Nadie. Bueno, nosotros sabemos que la oposición no da quórum y tenemos un Congreso parado. Tenemos un Senado parado y diputado parado. Es decir, si hay elecciones no doy quórum. Bueno, son formas de ver las cosas. Sí. Es una pésima. Bueno, pero hoy preside el oficialismo. Y hoy, sí, sí, pero ¿quién tiene la mayoría después de las elecciones del 2021? No, digamos todo, Eduardo. Sí. Yo creo, Eduardo, que en octubre, ahora estamos en una interna, pero en octubre se va a enfrentar dos maneras de ver la Argentina. Una es, esta es la Argentina que tenemos. Vamos a luchar y luchamos por mejorarla. En esto, en aquello. Empecemos por la inflación. Yo diría que son dos temas, firmeza e inflación, ¿no? Firmeza tiene que ver con orden también. Y inflación. Pero esta es la Argentina que amamos. Y amamos como se ama a la mujer de uno, a los hijos de uno, a los padres de uno, con sus virtudes y sus defectos. Ahí está la pregunta, estoy seguro de mucha gente, firmeza y orden. ¿Por qué no se hizo ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se hizo
eso ahora? Y no, hoy tenemos la inflación, el dólar, la inseguridad que nos desborda todo, provincia de Buenos Aires, conurbano, etcétera. Para un momento, la inflación no tiene que ver con la firmeza, no. Si nosotros empezamos a seguir gente, a meter presa, a usar la ley de abastecimiento, que es una amenaza que siempre está ahí atrás, todo el mundo va a decir, esa no es la forma. Primero, es un signo de derrota, y segundo, esa no es la forma de arreglar la inflación. El primero que lo va a decir sos vos, Eduardo, que te conozco lo que pensás más o menos, cómo ves las cosas. Entonces, no es un problema de firmeza la inflación. Y respecto a la inseguridad, tampoco es un problema de firmeza. No estamos teniendo la puerta giratoria. Lo que hay es un aumento de los casos graves, ¿Y los casos graves ligados a quién? A gente que se droga. ¿No es cierto? Entonces el problema básico, a mí, me parece que es la droga. La droga. No impedir que el Gran Buenos Aires, de a poco, que algunas zonas se vayan convirtiendo en lo que pasó en Rosario. ¿No es cierto? Se enquista el infierno y después tenés enquistado el infierno y cuesta mucho más. ¿El conurbano está cerca de eso o ya está en esa situación de Rosario? No, yo hablo con fiscales generales que abarcan 2 o 3 distritos cada uno, ¿no? De conurbano. Y bueno, lo que creo que hay que hacer es abrir más delegaciones de la federal en el conurbano. ¿Por qué? Porque el narcomenudeo está a cargo de la provincia, pero el narco más importante, y sobre todo los asesinatos o delitos narcos, están a cargo de la justicia federal. Y tener más justicia, tener más policía federal y juzgados federales penales en algunas zonas. Ese me parece que es una medida primera a tomar rápidamente, pero tiene que pasar el Congreso. Siempre. La creación de juzgados tiene que pasar el Congreso. Bueno, cuando recién te decía, y retomo a lo de recién, decir, me llama la atención, firmeza, mirá, tenemos un nivel de informalidad, no solo en contratación de personal, sino de la economía informal en crecimiento, donde quienes pagamos nos sentimos, perdón la palabra, pero el boludo de la película. Entonces, a eso me refiero yo. Acá hay 3 reformas, laboral, impositiva, previsional, que siempre se ha tratado de discutir, pero nunca se avanzó. ¿Es parte de una estrategia, de un trabajo hacia adelante? Sí, pero no sé si aplicaría la palabra firmeza ahí, porque en todo caso lo que hay es una situación de trabajo informal que se debe a que en muchísimos casos ninguna de las 2 partes, pero sobre todo la patronal, quiere formalizar, ¿no es cierto? Al sí la patronal, que no es una palabra que me gusta decir, digo, el hombre que toma 1, 2, 3 personas, porque, o sea, para trabajos domésticos o de jardinería, o un taller, una pyme muy chiquita, o un kiosco, lo que fuera, prefieren una relación informal. Eso está generalizado, y es negativo totalmente, pero está generalizado. Yo no creo que ahí... No, me refiero a la economía en general. Vos vas a comprar un juego de living con factura o sin factura, sin factura. Vas a comprar hasta servicios. La presión impositiva es tal que vos no tenés una evasión tremenda. Pero entonces justificás la evasión. No. La presión impositiva, hay gente que no lo puede hacer, no puede, sino directamente dice, ya estoy caído. Eso es una realidad, no es lo que yo apoyo, yo no soy nadie. Es lo que observo y quien lo camina. No, vos sos no sos nadie, no sos un comunicador muy escuchado. Bueno, ojo. Pero ¿vos crees que esto no pasa? Que no hay pero claro que pasa. Pero y en crecimiento. Y algunos te dicen, funcionarios en off, dicen, mira, es el resorte para que esta situación no se desmadre. Mirá, yo creo que hay cosas que corregir. Me gustaría que el impuesto a las ganancias a la 4ª categoría fuera mucho menor y que no se cobrara impuesto a las ganancias a los salarios. Se ha mejorado mucho en eso, bueno, pero ahora hasta 700.000 pesos por mes no pagas impuesto a las ganancias, 700 y pico. Pero tenemos, que darnos cuenta de que la informalidad no se corrige de un día para otro y con firmeza. Ni Cavallo quiso, en las épocas mías, Cavallo quiso solucionar con una rebaja fuertísima de los aportes patronales. Y lo que pasó fue que se desfinanciaron completamente las cajas y no tuvimos un aumento de la formalidad. Claro. O sea que es difícil encontrar la vuelta. Argentina es un país difícil donde la gente tiene 2 cosas: una alta conciencia social, por un lado, y por el otro lado una gran resiliencia
digamos, que le permite sobrevivir en muchas medidas a la inflación, en muchas cosas a la inflación, ¿no? Es una gran habilidad para defenderse, ¿no? Felipe, de lo que ocurre. Sí. Daniel López, ¿cómo estás? Buen día. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Y a propósito, después del paso del tiempo, ahora con calma, ¿te quedaron heridas, dolor por la salida de la Cancillería, por cómo fue que te lo comunicaban en un avión tan desprolijo? Al principio sí, después decidí yo cicatrizarlas. No me las cicatrizaron de afuera, yo las cicatricé, obviamente no hablé más con el presidente, nunca más hablé, ese día tampoco hablé, me escribió nomás. Y ahora hago lo que puedo hacer, defiendo el peronismo, y no quiero que quienes fracasaron hace 5 años y vienen con muletas, nos digan qué es lo que hay que hacer ahora. ¿Y el que te lo comunicó aquella vez fue el propio Cafiero, que era jefe de gabinete? Sí, es una historia conocida, sí, fue él. Sí. O sea, seguís trabajando y estás acompañando a Massa, está claro, por lo que te hemos escuchado. ¿Podés llegar a ser funcionario nuevamente? No, tengo 73, hay otras generaciones que vienen, no sé si son mejores o peores, pero vienen y tienen su derecho. Yo fui secretario de Agricultura cuando tenía 39, fui ministro de la provincia a los 37 y fui vicegobernador cuando tenía 49 y después gobernador a los 51. Hay un tiempo para todo y no hay que pretender estar siempre, porque eso primero es muy mal visto y segundo revela una condición de inseguridad personal muy grande, ¿no? Gracias, Felipe, por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Lo que quiero decirle para terminar es que en octubre, cuando vayamos a la elección verdadera, se va a enfrentar los que aman esta Argentina y la quieren defender sin hacer shocks, porque queremos, creemos, y si creemos podemos crecer. Y los que creen que hay que dar vuelta a todo pata para arriba, cueste lo que cueste a cualquier costo, no estamos de acuerdo. Bueno, a eso vamos. Felipe Solá, muchas gracias, buen día. Chao, Eduardo. Chau, gracias. Eduardo Serenelli.